con métodos energéticos para entender deformaciones, bueno, en estructuras elásticas, ¿sí? Y estáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir la definición de energía potencial elástica, que es la energía potencial acumulada en un cuerpo, que está dada por la integral en el volumen del producto entre las tensiones y las deformaciones. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, tenemos acá un cuerpo omega, uy, vamos a poner rojo. Tenemos acá un cuerpo omega, está sometido este cuerpo a un diferente conjunto de cargas, cualquiera. Estas cargas deforman el cuerpo y bueno, vamos a tener un par de deformaciones y vamos a tener tensiones. El producto entre estos dos me va a dar una cierta energía acumulada. Este producto, doble producto, digamos, es sigma 1,1 por epsilon 1,1 más sigma 1,2 por epsilon 1,2 más, etcétera. Es esto, digamos, ¿no? Esto es sigma ij, epsilon ij, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos dos sumatorias, tenemos la sumatoria en I y la sumatoria en J, no sé si se acuerdan, ese es el producto que tenemos ahí. Entonces la energía tenemos que es un medio de la integral en el volumen del producto entre las tensiones y las deformaciones. Entonces, sea cual sea, digamos, nuestro estado de carga sobre nuestro cuerpo elástico, si nosotros tenemos las tensiones y las deformaciones, vamos a tener cuál es la energía total que está acumulada dentro del cuerpo, digamos, cuál es la energía elástica que, eh, que consiguió absorber nuestro cuerpo. Un caso donde ustedes ya vieron esto como ejemplo es, por ejemplo, en los resortes. Cuando nosotros miramos la energía potencial acumulada eh, en el resorte, esto es el equivalente a que en el resorte cuando tenemos un medio de K por X cuadrado, ¿sí? Esta es la energía que teníamos acumulada en un resorte. Bueno, en este caso, la energía que tenemos acumulada en otro cuerpo elástico, que de manera general puede estar en un espacio tridimensional, es esa integral que tenemos ahí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pinta tiene esto para una barra sometida a tracción uniaxial, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos una barra. Vamos a... ¿Sí? Tenemos una barra con una fuerza aplicada de cada lado. Esta barra tiene una determinada área, ¿sí? Voy a pedir que silencien los micrófonos. Bueno, no, obviamente para hablar, préndalo, pero para que no haya ruido de fondo. Entonces, en este caso tenemos las tensiones, van a ser así. Sigma 1,1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y como ya saben, las deformaciones van a ser diagonales. ¿Sí? Y lo que nosotros sabemos es que cuando vamos a hacer este producto doble contraído, digamos, este producto, tenemos que buscar los términos que son diferentes de cero, tanto en las tensiones como en las deformaciones, porque se van a multiplicar uno con uno. Entonces el único término que vamos a tener diferente de cero es este. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿vale? Sigma 1,1, epsilon 1,1, y esto es igual a fuerza dividido de área para las tensiones, ¿sí? Y para el epsilon, ¿cuánto vale? Si tenemos un material elástico Sigma lineal sobre E. que se comporta bien, sigma sobre E, si se comporta de acuerdo a la ley de Hooke, esto es, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Bueno, entonces, como dijimos, esto es sigma 1,1, y esto que como dijimos es el epsilon 1,1. Entonces la integral que teníamos antes es U es igual a un medio a la integral en el volumen. ¿El volumen cómo lo integro? Es el área por la integral en la longitud en este caso. ¿Sí? Este es mi omega es toda la barra, todo esto.
por, me queda F cuadrado, el área al cuadrado y el módulo de elasticidad. Fíjense que si el área es constante en toda la barra, que es lo que tenemos en este ejemplo sencillo, este se me va con este. ¿Sí? Y entonces me queda que la energía es igual a 1/2 de la fuerza al cuadrado dividido a B. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, de esa manera calculamos cuál es la energía que tenemos acumulada en una barra que está sometida a tracción uniaxial. ¿Sí? Gonzalo, ahí lo multiplicás por L. Sí, Ah, esto es una, Es esto una es L, una es una L. L. ah, genial, genial. Pensé Esto que es era uno una y L. medio. Genial, genial, Perdón. gracias. No, no pasa nada. Pasa que el 1 que había hecho acá también era una cagada. Sí. Está bien. Bueno, entonces ahí tenemos. Y fíjense que esta fuerza, bueno, esta fuerza F es nuestra normal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los gráficos MNQ, digamos, ahí tenemos, esa es la fuerza normal, digamos, para un elemento de barra, ahí tenemos. Entonces, en general, para un elemento sometido a tensión, tenemos que la energía es igual a 1/2 de n cuadrado, ahora sí te pongo la L acá, dividido A por E, ¿sí? Y entonces tenemos un ejemplo de cómo calcular la energía en una barra sometida a tracción uniaxial, y tenemos el ejemplo de, bueno, de cómo tomamos la forma de la barra, nos fijamos qué forma tiene el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones, y cómo ese producto de las tensiones con las deformaciones lo ponemos en integral. ¿Hasta acá vamos bien? Digamos, esto es en un principio sencillo. Si me dan el OK, seguimos, y si quieren que revisemos algo, paramos acá, digamos, no hay problema. Vamos. Vamos. Bueno, entonces, vamos, acá escuché a alguien que quiere preguntar. Preguntamos, dale. No, está bien, que seguimos. Sí. Bueno, bien. Bueno, entonces, análogamente, y yo esto no lo voy a desarrollar acá, se los voy a dejar para ustedes, para el que lo quiera desarrollar, pero análogamente, si nosotros tenemos un elemento de viga elástica sometido a tracción, y digo a flexión, y una torsión, podemos encontrar resultados análogos. Entonces, la energía para un elemento sometido a flexión, lo podemos escribir como 1/2 de la integral en la longitud, si estamos hablando de una viga, del momento al cuadrado, dividido E por I. Bueno, para esa me lo hizo mal este. Era una E, me hizo un cuadrado. No sé por qué no me lo borra. Hijo de puta. Chau. Ahí está. E. Por I. ¿Y el área de la integral a dónde fue? Eso se tachó con un área. Me aparece acá dentro del módulo del momento de inercia. Está bien. ¿Sí? Cuando yo integro en el volumen, me aparece ahí adentro del momento de inercia. Y en el caso de tracción, tenemos que la energía, digo, de torsión. En el caso que tenemos un elemento sometido a torsión, me queda 1/2 de la integral en la longitud del momento al cuadrado. En este caso es un momento torsor dividido G por J, digamos así, donde J es el momento de inercia polar. Entonces acá tenemos, en general, para elementos que están a tracción, a flexión o a torsión, tenemos la expresión que nos permite calcular cuál es la energía acumulada. Entonces ahora uno se Profe, pregunta, una bueno, pregunta. sí, ¿Diferencial qué son las integrales esas? estas son diferenciales de longitud, Ah, porque fíjate que estoy integrando acá en la bien, bien. longitud. Porque la componente transversal, donde yo tenía el área, me quedó metida acá, acá y acá. ¿Sí? Joya. Bien.
Digamos, yo por eso yo directamente les doy cómo queda el resultado final. Se puede hacer un análisis similar al que hicimos acá, que vieron acá que se me fue el área. Bueno, en el otro caso, el área se va a ir y va a quedar integrada en los momentos correspondientes, ¿sí? Pero por ahora, digamos, o sea, usar tiempo para ver cómo llegar matemáticamente a estas expresiones, a mí lo que me interesa es, bueno, sepamos que tenemos una expresión para calcular la energía total acumulada adentro de un elemento de viga o de un elemento de barra, para cualquiera sea de las tres tipos de solicitaciones típicas con las cuales nos encontramos nosotros en la práctica ingenieril, ¿sí? Entonces tenemos para flexión, para torsión y para tracción, cómo es la energía absorbida. Gonza, perdón, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Yo llegué medio tarde y no vi la fórmula, la fórmula de la energía al comienzo. ok. ¿El 2 puntos qué significa? Es decir, el 2 puntos es el producto escalar de dos tensores, ¿sí? Fíjate cómo tenemos acá. Acá, ¿sí? Tenemos, el producto de 1 con 1, el sigma 1, 1 con el epsilon 1, 1, el sigma 1, 2 con el epsilon 1, 2, el sigma 1, 3 con el epsilon 1, 3. Hago esas multiplicaciones de a cada par con el que le corresponde y lo sumo, ¿sí? Si se acuerdan acá, cuando teníamos índices repetidos teníamos una sumatoria, así que esto es una sumatoria en I y una sumatoria en J. Entonces el Buenísimo. sigma, 2 puntos, o sea, producto doble contra el epsilon es el producto escalar entre dos tensores. Entonces, cuando fuimos a ver, por ejemplo, acá en el caso de la barra, nos fijamos qué forma tenían las tensiones y las deformaciones, y dijimos, el único término que va a dar diferente de cero es cuando las tensiones y las deformaciones, los dos son distintos de cero. Entonces solamente nos quedamos con el elemento 1, 1 de los dos, ¿sí? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces ahora que tenemos esa definición, vamos a ver qué nos dice el segundo teorema de Castigliano, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo lineal elástico, omega, sometido a un conjunto de cargas que le pusimos P sub I, digamos, el subíndice I quiere decir que cada uno es una carga, en este dibujito, por ejemplo, pusimos 3, P1, P2, P3. Entonces, el desplazamiento delta I en la dirección de aplicación de cada una de las fuerzas, es decir, mi delta 1 es un vectorcito que está en la dirección de P1, se puede calcular como la derivada de la energía total acumulada en el cuerpo, derivada correspondiente con respecto a la PI correspondiente. Es decir, si yo quiero encontrar delta 1, que es el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza P1, tengo que tomar la energía acumulada total y derivarla con respecto de P1. Si yo quiero encontrar, yo tengo acá, en ese punto, tengo delta 2, ¿sí? Si yo quiero encontrar cuánto es delta 2, es decir, cuánto se mueve el punto donde yo aplico P2 en la dirección de P2, lo que yo tengo que hacer es derivar la energía con respecto a P2. Esto me da delta 2. Eso es lo que me dice el segundo teorema de Castigliano. Entonces, donde yo pongo una fuerza, si yo quiero conocer cuánto se va a desplazar el cuerpo en ese punto, calculo la energía total y la derivo con respecto a la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Sí? Eso es lo que me dice el segundo teorema de Castigliano. Entonces, la pregunta siguiente a esto es, ¿para qué sirve? ¿No? También tenemos un teorema, ¿para qué sirve el teorema? Entonces, fíjense, yo puedo calcular el desplazamiento de diferentes puntos sin resolver las ecuaciones diferenciales de todo el cuerpo. Acuérdense que habíamos visto en el cuatrimestre pasado, en mecánica del continuo, cómo hacer el cálculo de la elástica de la viga. La elástica de la viga yo resolvía, integraba las ecuaciones diferenciales y con ese integral yo calculaba el desplazamiento de todos los puntos de una viga. Y si se acuerdan, era un trabajo que yo tenía que ir haciendo tramo a tramo en toda la estructura para terminar encontrando cuánto se movía el punto que a mí me interesaba. ¿Sí? Ahora con este método energético lo que voy a hacer es calcular la energía acumulada en toda la estructura y después la voy a derivar con respecto a la fuerza que a mí me interesa. Y voy a poder obtener el desplazamiento en un punto de una manera mucho más simple. Y después, la otra utilidad que tiene es
la solución de problemas hiperestáticos. Digamos, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, las reacciones de vínculo cuando tengo más restricciones de las que realmente necesito, con los problemas típicamente isostáticos? Fíjense que estuvimos acá trabajando todo el cuatrimestre pasado y lo que va de este cuatrimestre, trabajando siempre con problemas isostáticos. Bueno, como vamos a ver la próxima clase, trabajar con estos métodos energéticos nos permite resolver también los problemas hiperestáticos. Pero bueno, esto va para la próxima clase. Esto va para la próxima clase. Y hoy nos vamos a enfocar en esto, en cómo encontrar desplazamientos en diferentes puntos de la estructura de manera más sencilla. Gonza, ¿te puedo pedir 2 segundos que vuelvas a la de atrás que le saco una foto y seguís? ¿Sí? Estamos. Gracias. De nada. Bueno, antes de seguir, hacemos una pausa. Esta pausa, no de pausa de que vamos a cortar la clase, pero pausa para acordarnos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a acordarnos las hipótesis que usamos. El teorema castigliano lo podemos aplicar solamente cuando tenemos un sistema lineal elástico. Es decir, cuando tenemos un problema que entra en plasticidad, ya no nos sirve. Cuando tenemos un material que no es elástico, no nos sirve. Por ejemplo, si un componente empieza a plastificar, no nos sirve. Si existen no linealidades geométricas, no nos sirve. Si las cargas se comportan de una manera no lineal por algún motivo, todo esto no nos sirve. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos cuál es el rango de aplicación de lo que estamos usando. Pequeñas deformaciones, materiales elásticos lineales, cargas lineales. Si todo el problema es lineal, podemos utilizar el teorema de Castigliano para calcular la relación entre una fuerza aplicada y el desplazamiento que se produce en un punto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver una viga empotrada sometida a la flexión. ¿Sí? Lo primero que nos vamos a acordar es cómo calcular la energía en una viga a la flexión. Es un medio de la integral del momento al cuadrado dividido EI. La integral de longitud. ¿Sí? Ahí tenemos la energía total. Y si nosotros queremos calcular el desplazamiento en este punto acá, delta, ¿sí? Vamos a poner esto más finito. Delta es la derivada de la energía con respecto a F. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que resolver ahora. Tenemos que escribir la energía y tenemos que derivarla con respecto a F. Y con eso yo voy a tener mi desplazamiento. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Vamos a escribir entonces los momentos, ¿no? Los momentos es menos F por X. Y cuando yo lo hago al cuadrado, obviamente me queda esto, F cuadrado de X cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la integral U vale 1/2 de F cuadrado por E por I por X cubo sobre 3, porque ya lo integré, y esto evaluado entre L y 0. ¿Sí? Entonces sería diferencial X, no diferencial L. Bueno, sí. Diferencial X. Ahí está. Sí, yo lo que estaba remarcando que estaba integrando en una línea, digamos, en la línea de tengo la barra, pero sí, lo que dijiste está bien. Bien. Pues si yo acá puse de 0 a L, está correcto, sí. Entonces, esto, si yo lo derivo con respecto a F, fíjense que lo que tengo que hacer ahora es derivar con respecto a F, fíjense me queda U es igual a 1/2. Ahora, la derivada de U con respecto a F, ya lo estoy derivando, 1/2 de 2F, ¿sí? Tenía F cuadrado, me quedó 2F, dividido E por I, y si se acuerdan acá yo tenía L cubo sobre 3. El 2 se me va con el 2, entonces esto me queda F por L al cubo, dividido 3EI. Bueno, y esto que tengo acá es cuánto se desplaza ese punto. ¿Sí? Fíjense que es fácil. No resolvimos la ecuación de la elástica ni nada complicado. Calculamos la energía total acumulada. Derivamos con respecto a F.
Y en la mayoría de los casos va a ser derivar con respecto a una forma polinómica, ¿sí? Porque si se acuerdan, nosotros siempre los gráficos de momento nos terminan quedando o una cúbica, o una cuadrática, o una función lineal. Entonces, en general, las derivadas son siempre fáciles. Y de esta manera tenemos el desplazamiento en ese punto. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a ver. Sí, ¿Ahí se desplaza en la dirección de F o digamos en I o donde vos saques el área? O depende de la geometría de donde vos lo estés viendo. no, siempre en la dirección de F. Bien, Digamos, gracias. yo derivo con respecto a F y lo que estoy calculando es cuánto es el desplazamiento en el punto donde está aplicado F en la dirección de F. Ahora, si yo quiero conocer el desplazamiento en otro punto, yo hasta ahora no tengo ninguna manera de cómo saber, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto se desplaza este punto y yo no tengo una fuerza aplicada, yo a priori, con esta herramienta, como vimos hasta acá, no tengo no tengo cómo hacer eso. Ya vamos a ver ahora, más adelante en la clase, cómo vamos a hacer para resolver esa situación que en un principio parece no tener solución. Porque ahora lo que nos da el teorema de Castigliano, lo único que nos dice es cuánto se mueve la estructura en el punto de aplicación de una carga, en la dirección de aplicación de la carga, cuando yo derivo la energía total con respecto a la carga aplicada. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, y si tuviese una reacción ahí por el empotramiento, ¿cómo sería para calcular en el empotramiento justamente? ¿Tendría que considerar las dos fuerzas o solamente la fuerza de la reacción? No, en el empotramiento el desplazamiento es cero, porque te lo imponen, porque te lo imponen en empotramiento. Sí, sí, pero ¿cómo sería la cuenta para que te dé cero? En este no tenés, Claro, no esta tengo momentos, es herramienta, verdad. no te dice cómo resolver esa situación. Vos sabés que en el empotramiento es cero porque es una condición de contorno y listo. No hay nada para resolver ahí. Tenés una condición fija. Claro, sí, sí. Bueno, bien, vamos a ver otro ejemplo. La barra sometida a tracción axial, que era el ejemplo que habíamos visto recién, ¿sí? Si habíamos visto el ejemplo que habíamos recién, ya habíamos calculado la energía. La energía, habíamos dicho que era un medio de F cuadrado, ¿no? Por L sobre A por E. ¿Estamos de acuerdo que era esta la solución de esto, de la energía? Uy, Sí. la E no sé por qué me la convierte como en un cuadrado. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, si nosotros si queremos encontrar el desplazamiento delta, que está en el punto donde está aplicado F, en la dirección donde está actuando F, tengo que hacer la derivada de U con respecto a F. Entonces, fíjense que de vuelta me queda 1 medio, 2F por L sobre AE. Este con este se me va. Entonces me queda F sobre A por L sobre E. Fíjense que esto que tengo acá es la tensión. ¿Sí? Se me queda la tensión por L sobre E. Esto es igual a delta. ¿Sí? Fíjense, acuérdense esto. Acuérdense que delta dividido L, delta dividido L, esto es igual a delta L sobre L. ¿Sí? Esto es igual al epsilon 1 a 1. O sea que tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, por lo menos dio lo que esperaba que dé. ¿Me siguieron todos? Disculpe, pasa, es difícil, digamos, acá. Acuérdense que yo no les veo la cara. Sí, profe. Si ninguno me Sí, dice ni profe, que sí, perdón. ni Sí, que sí. no, ni más o menos, yo no tengo cómo saber, digamos, si me están siguiendo o no. Bueno, bien. Entonces, fíjense qué es lo que ya vimos. Ya vimos
la definición de energía, después vimos cómo calcular la energía para los diferentes elementos estructurales, después vimos el teorema de Castigliano y vimos que sirve solamente para trabajar en elasticidad lineal con pequeñas deformaciones, como hacemos generalmente. Y después vimos que el teorema de Castigliano nos sirve para calcular desplazamientos en algunos puntos de la estructura. Y vimos dos ejemplos muy fáciles. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una viga sometida a flexión y ahora una viga sometida a tracción? Y ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Tampoco es muy complicado. Lo que vamos a ver es qué pasa si tengo una viga con dos cargas, ¿sí? Este es el ejemplo que tengo acá, que lo voy a borrar así. Lo hacemos juntos de vuelta. Profe, Sí. pregunta igual, capaz que es medio tonta, pero ahí sería para tracción y para compresión, ¿no? Sí, valdría para los dos. Vale para los dos, pero acordate que la tensión siempre, el delta siempre te da en la dirección que vos tenés aplicada la fuerza. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Ahí está. Lo vamos a hacer de vuelta todos juntos. Sí, no hacemos trampa arrancando arrancando con un ejemplo anterior. Ya hecho. Bueno, fíjense, tenemos este caso. Ahora tenemos dos fuerzas. Tenemos F1 y F2. Entonces lo primero que hacemos el diagrama como siempre. Queda así. En esa primera parte. Esto sería si continuáramos con la otra. Voy a poner acá el rojo. ¿Sí? Entonces, este punto que tenemos hasta acá, ahí, eso es F1 por L sobre 2. Esto que está acá sería F1 por L. Y esto que está acá, esta distancia que tenemos acá, sería F2 por L sobre 2. Entonces la suma total de esto está acá, sería F1 por L más F2 por L sobre 2. ¿Sí? Dijimos que está aplicada a la mitad de la distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo quedarían los momentos. Digamos, yo tengo esta primera mitad hasta acá. Esta primera mitad hasta acá. Tengo el momento, ¿vale? F1 por X. ¿Sí? Y la segunda mitad vale F1 por X más F2 por X menos L sobre 2. ¿Sí? Fíjense, esto vale para X, que va desde 0 hasta L sobre 2. Y esto para X, que vale entre L sobre 2 y L. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, perfecto. Es como la elástica, como hacíamos antes, plantear los dos tramos. Sí, exacto. Entonces acá tenemos los dos tramos. Entonces cuando nosotros tenemos que calcular la energía total acumulada, tenemos que integrar toda la viga. Entonces vamos a hacer primero la integral de la primera mitad y después la integral de la segunda mitad. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ir más para acá, para el costadito. A ver, acá. La energía. Bueno, esta parte, voy a borrar esto si no me molesta, ¿sí? Eso ya sabemos cómo estaba, ya llegamos acá a la forma. Esto lo voy a borrar, lo voy a poner acá abajo. L sobre 2, X, L. Ahí está.
Entonces la energía va a valer 1/2. Vamos a poner E por I acá abajo para los dos. Y acá yo tengo de 0 a L sobre 2. Y tengo F1 por X al cuadrado. Y a este le tengo que sumar más 1 sobre 2 EI. La integral de L sobre 2 a L de F1X más F2 por X menos L sobre 2. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora yo tengo una expresión de la energía que depende de F1, depende de F2 también. Tengo ahí unos elementos elevados al cuadrado. Y si yo quiero, por ejemplo, ahora calcular cuánto se desplaza el punto donde está aplicado F2, ¿cuánto se desplaza F2? Fíjense qué es lo que voy a tener que hacer. Voy a tener que derivar la energía con respecto a F2. Vamos a hacer eso. Vamos a tener este término, está acá. Vamos a ponerle U1. Y esto que está acá, todo esto que está acá es U2. ¿No? Para hacer las cuentas más fácil. Como U1, la derivada de 1 con respecto a F2, vale 0. ¿Sí? Entonces si yo quiero calcular delta 2 que está ahí, ese primer término ya me lo puedo olvidar. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con U2. Cuando yo hago este binomio al cuadrado, fíjense, me va a quedar así. Vamos a ver la derivada de U2 con respecto a F2. Mira, 1 sobre 2 EI. Vamos a hacer más lugar. Por F1 al cuadrado, X cuadrado, más F1 F2 por X menos L sobre 2, más F2 al cuadrado, X menos L sobre 2, todo al cuadrado. Todo esto, obviamente, la integral entre 0 y L, no, L sobre 2 y L. sí, eso es lo que quiero. Ahí está. Entre L sobre 2 y L. Y esto, como ya saben, lo tenemos que derivar con respecto a F2. Ahí está la derivada con respecto a F2. Profe, en el término del medio no te faltó un 2. Sí, me falta un 2 acá. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. En el primer término, cuando yo lo voy a derivar con respecto a F2, no tengo F2. Entonces acá se me va a hacer 0. En el segundo, derivar con respecto a F2 es simplemente tachar F2. Y en el tercero, donde yo tengo 2F2, donde tengo F2 cuadrado, me queda 2F2. ¿Sí? Entonces fíjense que esta integral, ¿cómo me queda? Me queda la derivada de U2 con respecto a F2. Me queda 1 sobre 2 E por I por 2F1 por X menos L sobre 2 más 2F2, estos dos se me van a ir con este, por X menos L sobre 2, todo al cuadrado. Y la integral de vuelta entre L sobre 2 y L. ¿Sí? Entonces fíjense, acá ya me quedó la expresión final. Lo único que tengo que hacer es integrar y reemplazar y poner los L's. Pero ya tengo cuánto se me va a mover. Fíjense, acá tengo cuánto se me va a mover el punto F2, el punto donde está aplicado F2 en la dirección de F2. Esto que está acá es el delta 2. Y fíjense que yo acá tengo dos términos. Este término que yo tengo acá
Vamos a poner acá. Este es el desplazamiento debido a F1. Y este que está acá, esto es el desplazamiento debido a F2. ¿Sí? Fíjense, yo tengo dos términos. Uno es el desplazamiento en el punto de aplicación de F2 debido a F1 y el otro es el desplazamiento debido a la fuerza F2 en el punto de aplicación 2. Y una cosa que nosotros tenemos es que a pesar de tener, fíjense, lo que quiero que observen es esto, que a pesar de tener que en las fórmulas de momento tenemos F1 y F2 combinados en un mismo tramo y que cuando yo los junto y los elevo al cuadrado, parecería que se mezclan, en realidad, digamos, como son funciones lineales, cuando yo lo derivo, me terminan quedando términos aislados para cada una de las cargas. ¿Sí? Porque si yo saco F1, el desplazamiento que voy a tener va a ser este. Si yo saco F1, el desplazamiento que yo voy a tener es solamente ese término. Y si yo saco F2, el desplazamiento que yo voy a tener va a ser solamente este. ¿Sí? Y ahí ya les adelanté algo, con un poco de trampa, yo les dije que ustedes no podían calcular el desplazamiento en un punto si no tenían una fuerza aplicada en ese punto. Pero acá yo ya les estoy diciendo que si saco F2, puedo usar este otro término para calcularlo. Entonces, ya medio que les estoy adelantando algo, es que esta limitación que en un principio pareceríamos tener, en realidad no es tal. ¿Sí? Van a ver que esa limitación la podemos esquivar. Pero bueno, entonces acá básicamente, con el método con este método del teorema de Castigliano, llegamos a tener cuánto es el desplazamiento de un punto a partir de derivar la energía total acumulada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, Sí, profe, si nos hubiese dado algún término que depende de F1 y de F2 al mismo tiempo, estaría mal, ¿o no? O sea, pues son independientes cada una. Sí. Bien. ¿Te hago otra pregunta? Si F1 hubiese sido en la otra dirección, el primer término correspondería a un movimiento que sería hacia arriba, digamos, y el segundo uno hacia abajo. Sí. Se O acomoda sea que solo. por más que yo lo calcule por F2, depende de la fuerza, por más que F1 esté en otro lado, también depende de qué lado va la fuerza de F1, digamos. Claro, claro que sí. Si vos hubieses puesto, vamos a poner el ejemplo tuyo, digamos acá, en el momento me hubiese aparecido con un signo menos esto, y esto se hubiese desparramado acá por todos lados. En el término que tengo F1 cuadrado no, pero en este término que tengo acá me parecería un menos, ¿sí? Y entonces acá me parecería un menos. Entonces Gonzalo, tendría... Aníbal, Sí, hola Aníbal. bien, bien. El desplazamiento que se está calculando se hizo derivando respecto de F2. Entonces, el desplazamiento que se calcula en esa derivada es el desplazamiento en la dirección de la carga F2. Sí, Con acá. los diagramas el diagrama de momento de signo que corresponde a la fuerza para el lado que vaya. Pero el desplazamiento es en la dirección y en el punto de aplicación de la carga F2. Entonces, si F1 va para arriba, cambia el signo del momento de F1, pero se sigue calculando el desplazamiento en el punto de la aplicación de la carga F2 para abajo, porque la carga F2 va para abajo. Si la carga F2 hubiese sido para arriba, lo que se está calculando es el desplazamiento hacia arriba en ese punto, que después puede dar positivo o negativo de acuerdo a si el desplazamiento para arriba o para abajo. Pero lo que marca la dirección del desplazamiento que se está calculando es el respecto de qué carga se está derivando. Y creo yo que esa es la pregunta, digamos, en el fondo, digamos. ¿Qué Claro. estoy calculando? A eso me refería, digamos, si existe un desplazamiento, qué sé yo, con un ángulo hacia otro lado, no lo estaría teniendo en cuenta esto, digamos, solamente tiene en cuenta en la dirección de la fuerza. Sí, acá lo que estoy calculando es el desplazamiento del punto de aplicación de la carga F2 en la dirección de la propia carga F2. Si ese punto tuviese un desplazamiento ortogonal, digamos, a esa dirección, con este método no lo estoy viendo. Yo también tengo una pregunta. Sí. Ahí en esa aclaración que hiciste abajo, desplazamiento debido a F1 y desplazamiento debido a F2, ¿no sería la suma el desplazamiento de F2? O sea, la suma El desplazamiento total
Sí, de F2, digamos, del punto de F2. El desplazamiento total del punto es la suma de estos dos, sí. Digamos, tengo que sumar todo para tener el desplazamiento total. Ahora, lo que yo estaba, digamos, remarcando es que fíjense que esta componente es lo que se desplaza a este punto debido a la carga F2. Y esta componente es lo que se desplaza a este punto debido a la existencia de la carga F1. Ok. ¿Sí? Pero digamos, lo que se desplaza realmente el punto en la dirección de aplicación de la carga es la suma de todas las componentes que están dando vuelta en armar justamente la distribución de momentos que tenemos en toda la estructura. ¿Sí? Entonces sí, como vos decís, tengo que tener en cuenta todo para calcular el desplazamiento total en ese punto. Bien. Lo otro que yo hice es una acotación para decir, miren esto, vean esto qué interesante, que es que el resultado final siempre va a ser la combinación lineal, es decir, la suma de diferentes términos y cada uno de los términos asociado a cada una de las cargas que están aplicadas en la estructura. Profe, yo también te hago una pregunta. Sí. En el diagrama de momento que hiciste abajo de la viga empotrada, quería preguntarte qué habías escrito en rojo que dice F2 por L2 sobre 3, dice. A la izquierda. Tenía que decir L2 sobre 2. Acá. Porque estaba en la mitad de la viga. ¿Sí? Sí, sí, puse un 3 porque soy un animal, pero era 2. ¿Sí? Ahí está. O Y porque mi L2 2. es la mitad de la viga. Claro, es porque era la mitad de la viga. Y es este tramito a lo listo. que me estoy refiriendo, ¿sí? Digamos, cuando yo tengo el Ah. total, tengo que sumar F1 por L más F2 por L2 sobre 2. Digamos, ese es el momento total que tengo acá. Perfecto, perfecto. Gracias. Profe, perdón, pero ¿a qué llamas entonces L2? ¿No es L? Sí, L sobre 2, sí. Ah, está bien. L sobre 2, sí. Vamos a borrarlo, ahí está. L sobre 2. Bien. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Lo último que vamos a comentar es el teorema de reciprocidad, ¿sí? Y después ya vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir con los temas que siguen. Vamos a ver una cosa. Si nosotros, en lugar de tener en vez de tener las fuerzas, digamos, F1 y F2, ¿sí? Digamos, vamos a poner, en donde teníamos F1 ponemos la carga P. Y donde tenemos F2, podemos hacer tender a 0, digamos, ¿sí? Si hacemos que eso tienda a 0, bueno, no, para este tema vamos a dejarlo, vamos a hacerlo todo junto después de la pausa, porque si no me voy a extender demasiado. A ver. Dale, vamos a decir, sí, porque lo quiero enganchar con lo que sigue, no quiero andar cortando la clase a la mitad. Hacemos una pausa. Capaz que conviene mencionar qué pasa si la viga no tiene toda la misma sección. O ya lo dijiste, porque yo estaba. No, eso todavía no lo hablamos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver eso, que es cortito, y después enganchamos ya con este otro tema. Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando la viga no tiene la misma sección? Es simplemente tenemos que separar la integral en tramos de acuerdo a la sección que tenga, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a volver a este ejemplo que es más sencillo, lo vemos en este ejemplo. Cuando vimos la viga empotrada sometida a flexión, vamos a ver que en vez de tener una sección constante, tiene dos secciones, ¿sí? Vamos a hacer así. ¿Sí? El diagrama de momentos es obviamente el mismo, pero lo que me sucede es que tengo dos momentos de inercia diferentes. Acá voy a tener, por ejemplo, I1 y acá voy a tener I2. Entonces, en el momento de hacer la integral, la voy a tener que separar en dos componentes, digamos, porque mi momento de inercia no va a ser el mismo. Entonces, la integral me va a quedar de esta manera.
voy a separar un medio de 0 a L sobre 2, ¿sí? Por el momento al cuadrado, dividido E por I1, más la integral entre L sobre 2 y L, del momento al cuadrado, dividido E por I2. ¿Sí? Diferencial de X, diferencial de X. Entonces, cuando yo derivo, simplemente me van a quedar las mismas dos derivadas, nada más que estas mismas dos derivadas me van a quedar, ¿no? Me van a quedar separadas en dos términos. Digamos, simplemente lo único que yo tengo que hacer es colocar el momento de inercia correspondiente en cada uno de estos términos. Eso está... Digamos, es simplemente eso. Digamos, yo tengo una integral y que era para toda la viga, simplemente la voy a reemplazar en los tramos que yo tenga de la viga, donde yo tenga las propiedades constantes. De la misma manera que me cambia el momento de inercia, me puede cambiar, por ejemplo, el módulo de elasticidad si yo tuviese dos materiales diferentes. ¿Sí? Digamos, hay varias cosas que me obligan a una misma integral en la longitud que yo la divida en varios tramos. Esas cosas pueden ser las tres cosas que yo tengo acá en la ecuación. Puedo tener una ecuación de momento que sea discontinua, es decir, que tenga dos funciones de momento diferentes en cada tramo. Puede ser que tenga propiedades que no sean constantes, es decir, el módulo de elasticidad diferente para cada uno de los tramos de la viga. O que yo tenga diferentes momentos de inercia, que quiere decir que voy a tener una diferente sección. Entonces, cualquiera de esas tres cosas que no se mantenga constante en la longitud, que no se mantenga homogénea en la longitud, me obliga a separar mi integral en tramos. Y profe, en caso de que tuvieses más de una fuerza y además la sección no es constante, tenés que separarlo por sección y por la distribución de esfuerzos. Sí, digamos, lo que yo voy a tener que asegurarme es que en cada tramo donde yo vaya a integrar, tenga una única definición del M, del E y del I. Una única definición para el momento, o sea, una única forma funcional para el momento, una única forma funcional en general constante para las propiedades del material, y una misma ecuación, digamos, una misma forma funcional, en general también constante para la sección. Bien, gracias, profe. De nada. Bien, entonces, si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y seguimos 6 y 10. Vamos a seguir con los temas que siguen, con la parte de